Cuando volví a casa y no encontré a mi esposa allí, usé un rastreador GPS y descubrí que me estaba engañando con un hombre y su hermana. Mi viaje no comenzó como estaba planeado. Un jueves y viernes, se suponía que debía dirigirme a una conferencia en Denver, pero no fue la cálida despedida habitual. Mi esposa, Emily, normalmente se tomaba medio día libre para hacer que mi partida fuera especial, pero esta vez solo me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo al trabajo. Para dar algo de contexto, yo soy John, de 50 años, y he estado casado con Emily durante 25 años. Tenemos 2 hijos, Ben, de 23 años, y Grace, que acaba de cumplir 21. Comencé mi viaje a las 2:30 de la tarde, saliendo del trabajo y dirigiéndome directamente al aeropuerto. Me gusta llegar temprano para mi vuelo de las 6 de la tarde para evitar el estrés de las prisas de última hora. Todo parecía ir bien mientras esperaba el anuncio del vuelo. Sin embargo, la suerte no estaba de mi lado esta vez. El vuelo a Colorado se retrasó debido al mal tiempo y a una inminente tormenta de nieve. Después de un retraso de 45 minutos, finalmente abordamos el avión. Unos 30 minutos después del vuelo, noté que el avión hacía un ligero giro hacia la izquierda. Inicialmente, pensé que era una corrección menor del curso, pero pronto se hizo evidente que estábamos regresando. El piloto confirmó que, debido a la fuerte tormenta de nieve, el aterrizaje en Denver era imposible y teníamos que regresar a nuestro aeropuerto de salida. Una vez de vuelta en tierra firme, corrí al mostrador de facturación de la aerolínea para reorganizar mis planes de viaje para la mañana siguiente. Afortunadamente, conseguí uno de los últimos asientos disponibles en el próximo vuelo. A pesar de perderme la conferencia, estaba decidido a llegar. Mientras me acomodaba, se encendió una chispa de esperanza, pero mis planes aún eran inciertos. Llamé a mi contacto en Denver para informarle sobre el retraso y dejé un mensaje detallado en el buzón de voz de mi jefe. Sintiendo ansiedad, decidí llamar a casa, con la esperanza de escuchar la voz reconfortante de Emily. Para mi consternación, ella no respondió, y la casa estaba oscura, sin su coche en la entrada. Dejando mi equipaje en el coche, entré cautelosamente en la casa. El sonido de voces desde la sala de estar me sorprendió, pero resultó que el televisor se había quedado encendido. Esta constatación me llevó a una conclusión preocupante: Emily había llegado a casa después del trabajo, y yo recordaba claramente haber apagado el televisor antes de irme. Silenciando el televisor, busqué cualquier señal de ella, pero no encontré ninguna. Ansiosamente, marqué su teléfono móvil. Cuando finalmente respondió, su voz era cálida mientras preguntaba por mi paradero, una pregunta que se había convertido en una parte rutinaria de nuestro matrimonio, ahora teñida de una extraña mezcla de preocupación y curiosidad. Ella afirmó que estaba en casa viendo programas de televisión. Mientras hablaba, el cansancio de mi largo viaje comenzó a alcanzarme. Todo lo que quería en ese momento era estar con mi esposa, buscando consuelo en su presencia y compartiendo algunos momentos íntimos, aunque solo fuera por un corto tiempo. A pesar del retraso del vuelo, me aferraba a la esperanza de pasar unas inesperadas horas alegres en la comodidad de nuestra propia cama. Sin embargo, en cuestión de segundos, la alegría de estar en casa se vio eclipsada por una profunda sensación de incertidumbre. En lugar de anticipar un cálido abrazo de la mujer a la que había amado y en la que había confiado durante 25 años, me golpeó la cruda realidad de las mentiras y el engaño. Fue un golpe imprevisto que me dejó sin palabras e inseguro. No pude evitar preguntarme si realmente me había engañado y, si era así, ¿por qué? No parecía haber ninguna razón lógica para su traición, ya fuera en el trabajo, con amigos o en otro lugar. Debí haber estado en silencio durante un tiempo porque la voz preocupada de Emily finalmente irrumpió, preguntando si todavía estaba allí. Volví a la realidad y murmuré: sí, lo siento, hemos aterrizado de vuelta y me tengo que ir. Con el corazón apesadumbrado, terminé abruptamente la llamada. El teléfono volvió a sonar, pero lo apagué, anhelando soledad para procesar mis pensamientos arremolinados. Sentado en el sofá, rodeado de silencio y vacío, un entumecimiento me invadió. La pregunta me perseguía: ¿por qué me engañó Emily? Quizás había una explicación razonable para la mentira. Tal vez estaba planeando una sorpresa. Recordé cómo hace 5 años, había orquestado una serie de engaños para nuestro 20 aniversario de boda. Había organizado en secreto un crucero de 2 semanas e involucrado a su jefe y a sus padres, tejiendo una intrincada red de mentiras.
Esos recuerdos volvieron a mi mente, aumentando mi confusión. En medio de mi confusión, un pensamiento persistente se insinuó, que rechacé vehementemente: nosotros no estaríamos en esta situación, era simplemente impensable. Pero ahí estaba, lidiando con la posibilidad. Al darme cuenta de que mi hija Grace podría saber algo sobre cualquier sorpresa o plan que tuviera Emily, rápidamente marqué su número de memoria. La voz de mi amada hija me saludó al teléfono y me preguntó cómo estaba. Le pregunté por su bienestar y me respondió que acababa de terminar sus deberes y que estaba viendo la televisión. Sintiendo la importancia del momento, pregunté con cautela si había hablado con su madre recientemente y si Emily había mencionado algo inusual. Grace dijo que tuvieron su llamada telefónica semanal habitual el domingo, lo que me dio un atisbo de esperanza. Luego pregunté si sabía algo sobre una sorpresa que Emily pudiera estar planeando. Le enfaticé a Grace que no quería saber los detalles de la sorpresa, solo si Emily estaba planeando algo. Mi voz tenía una nota de entusiasmo mientras esperaba su respuesta. La respuesta de Grace, sin embargo, destrozó mis esperanzas. Mencionó que no sabía nada al respecto y preguntó qué estaba pasando, claramente ajena a mi ansiedad. Buscando una explicación plausible, le dije que Emily había estado actuando de manera un poco extraña últimamente y que me preguntaba si estaba ocultando una agradable sorpresa, tal vez para mi 50 cumpleaños. Grace descartó rápidamente la idea, recordándome que ya habíamos celebrado mi cumpleaños el mes pasado. Al darme cuenta de que no obtendría ninguna respuesta de ella, acepté la realidad y le deseé buenas noches a mi hija. Su respuesta abatida dejó claro que la sorpresa que esperaba no iba a materializarse. Pero la pregunta persistía: ¿por qué me engañaría Emily? Varias explicaciones rondaban mi mente. Tal vez estaba relacionado con una próxima promoción que parecía plausible, aunque no podía entender por qué mentiría al respecto. Quizás todavía estaba luchando por lograr esa esquiva promoción. Últimamente, se había quedado hasta tarde en el trabajo varias veces debido a su dedicación. Sin embargo, en el fondo, sabía que Emily se daba cuenta de que ninguna promoción valía el tiempo que perdíamos juntos. Sabía que quería que redujera sus horas de trabajo para que pudiéramos pasar más tiempo juntos, una solicitud que entendía bien. Irónicamente, recordé una decisión importante que tomé unos meses antes de nuestro 20 aniversario. Había rechazado un ascenso hace casi 5 años. Había aceptado con entusiasmo una oferta de trabajo para convertirme en vicepresidente de finanzas en mi empresa. Este puesto requería viajar con frecuencia a la sede de la empresa en Nueva York para reuniones de la junta y visitas a varias fábricas de todo el país. Inicialmente, estaba encantado con la oferta de trabajo, pero Emily rápidamente expresó sus dudas, haciéndome reconsiderar mi decisión. La historia de advertencia de un colega que pasó por un divorcio solo 2 años después de aceptar un puesto similar no podía ignorarse. Si bien obtuvo éxito financiero, fue a costa de la soledad y el sufrimiento. Dadas nuestras circunstancias y el hecho de que nuestros hijos todavía necesitaban orientación y apoyo durante sus años restantes en la escuela, Emily, comprensiblemente, no quería asumir esta responsabilidad sola. Durante toda la semana, tuvimos intensas discusiones sobre las posibles consecuencias de aceptar la promoción. Gradualmente, se hizo evidente que estaba a punto de perder de vista lo que realmente importaba en mi vida, mi esposa y mis hijos. Recuperando la claridad, tomé la sincera decisión de rechazar el ascenso, reconociendo que mi compromiso con mi familia tenía prioridad sobre el éxito material. Los últimos meses habían sido desafiantes, ya que Emily había presionado mucho para obtener su ascenso. Reavivó las dudas sobre mi propio crecimiento profesional. Con nuestros hijos ahora en la universidad, éramos solo nosotros dos. Si bien Emily creía que su ascenso era alcanzable con un impacto mínimo en nuestras vidas, como más viajes de negocios, me preocupaba la gran cantidad de horas extras que tendría que dedicar. Verla solo 1 o 2 horas al día durante la semana me dejaba insatisfecho. Breves momentos juntos no traían satisfacción, y la falta de tiempo de calidad juntos pesaba en mi corazón. Emily se absorbió cada vez más en su trabajo, pasando los sábados e incluso los domingos en la oficina. Cuando regresaba a casa, estaba tan exhausta que no tenía energía para nada más. Había pasado un tiempo, casi imposible de recordar, desde la última vez que compartimos momentos de intimidad. Los detalles específicos se difuminaron en una niebla deprimente. Reconociendo que la edad jugó un papel en nuestra menguante conexión física, fue difícil ignorar la triste falta de intimidad que una vez compartimos.
Es posible que su engaño durante nuestra llamada telefónica fuera un intento de evitar hablar de mis preocupaciones y esconderse detrás de sus compromisos laborales. Sin embargo, es justo admitir que yo también viajaba a menudo por negocios y tenía que hacer horas extras de vez en cuando. Había una forma sencilla de descubrir la verdad. Decidí llamar a la línea directa de Emily en la agencia de publicidad para confirmar las cosas. Para mi sorpresa, su colega Mark respondió al teléfono. Alarmado, me recompuse rápidamente, esperando escuchar la voz de Emily. Lo saludé usando mi apodo, y su respuesta me tomó por sorpresa. Mencionó que yo debería estar disfrutando de unas vacaciones con Emily. Conmocionado y confundido por su comentario, estaba claro que algo andaba mal. Esa noche, me encontré enredado en una red de sorpresas. Le pregunté a Mark sobre las supuestas vacaciones. Después, recuperé rápidamente la compostura, me disculpé con Mark por la interrupción e inventé una excusa, alegando que había marcado su número por error. Me tranquilizó sin ninguna preocupación, mencionando que Emily le debía el almuerzo por cubrir su turno y las horas de trabajo tardías. Expresó su frustración, diciendo que eran las 9 de la noche y que todavía estaba en el trabajo. Con eso, terminó la conversación y colgó. Gradualmente, la verdad me fue revelada: Emily no estaba en el trabajo. De hecho, estaba ausente de su lugar de trabajo. Según Mark, se había tomado unas vacaciones hasta el final de la semana. El pánico comenzó a apoderarse de mi mente cuando el miedo se apoderó de mí. ¿Dónde estaba Emily? ¿Qué podría estar haciendo? Un pensamiento no deseado invadió mi mente. No podía ser verdad. Siempre me he esforzado por ver lo mejor en las personas, manteniendo una perspectiva positiva y valorando la bondad inherente en todos. Pero ahora, en contra de mi voluntad, comencé a contemplar el peor de los casos. ¿Podría estar sucediendo esto realmente? ¿Podría Emily traicionarme así? El pensamiento de que estuviera con su hermana Karen se cruzó por mi mente involuntariamente. Con el tiempo, nos habíamos distanciado de Karen y su exmarido, David. Una vez, fuimos increíblemente unidos, vinculados por fuertes amistades que se sentían inquebrantables. A medida que nuestras vidas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas, pasábamos las noches juntos, nos ayudábamos mutuamente, cuidábamos a nuestros hijos, organizábamos numerosas reuniones familiares e incluso nos íbamos de vacaciones juntos. Pero todo cambió un fatídico día cuando regresé a casa con un dolor de cabeza punzante. Buscando alivio para mi dolor de cabeza punzante, tomé un par de Tylenol y me acosté en el sofá. Aproximadamente media hora después, Emily y Karen regresaron de su viaje de compras. Sus risas y charlas llenaban la habitación. No se dieron cuenta de que estaba tirado allí, tratando de descansar. De repente, la voz de Karen se abrió paso entre el ruido, preguntándole a Emily si se había fijado en el nuevo jefe de producto del supermercado. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me esforzaba por escuchar la respuesta de Emily. Ella admitió casualmente que lo encontraba atractivo y que él le había sonreído. Luego, con un toque de picardía, Karen comentó que sería aún mejor si estuviera sonriendo después de su encuentro en el asiento trasero de su coche el día anterior. Para mi total sorpresa, mi esposa respondió con desaprobación, advirtiendo a Karen que podría ser descubierta y correr el riesgo de perder a su marido. Karen, sin embargo, se encogió de hombros ante la preocupación, asegurándole a Emily que siempre tenía cuidado. Con eso, salieron de la habitación, dejándome en un estado de confusión. Como alguien que valora la honestidad y la integridad, me devastó lo que acababa de escuchar. No sabía qué hacer y me sentía completamente perdido. Una cosa estaba clara: David necesitaba saber la verdad. Escuchar sobre la infidelidad de Karen sin duda le rompería el corazón, y el pensamiento me pesó mucho. Sabía que David probablemente echaría a Karen de la casa al enterarse de su traición. La responsabilidad de causar potencialmente el colapso de su matrimonio fue una carga pesada. ¿Realmente quería ser yo quien diera una noticia tan trascendental? Antes de que pudiera tomar una decisión final, Emily regresó a casa con nuestros hijos. Reconfortado por el hecho de que desaprobaba las acciones de su hermana, decidí posponer mi decisión hasta que pudiera discutirlo más a fondo con ella. Esa noche, mientras nos preparábamos para irnos a la cama, abordé el tema, buscando su consejo. Le expliqué la situación con cautela, compartiendo la noticia del descubrimiento de la infidelidad dentro de nuestro círculo,
Su expresión fue inicialmente de sorpresa e incertidumbre. Cuando pregunté qué debía hacer y si era apropiado confrontar al tramposo con ira, Emily se tomó un momento para considerar la situación cuidadosamente. Comenzó lentamente, sugiriendo que podría depender de los detalles y que debían considerarse varios factores. Busqué más claridad presentando escenarios hipotéticos, preguntando por nuestro amigo David y si debíamos ignorarlo si él hubiera sido infiel y hubiera recogido a una mujer en un bar. Quería saber su perspectiva. El peso de la situación se cernía en el aire mientras reflexionaba sobre las posibles acciones. De repente, Emily se sentó en la cama, agarrando su teléfono con fuerza. Su rostro era una mezcla de determinación e ira. Estaba lista para llamar a Karen y confrontarla por la traición. Instintivamente, le quité suavemente el teléfono y le dije a Emily que yo me encargaría de la situación. Emily me miró con duda y preocupación, preguntando qué estaba pasando. Respondí con confianza, asegurándole que estaba seguro de mi decisión y esperando que Karen enfrentara las consecuencias de sus acciones. Emily, luciendo decidida, afirmó que no dejaríamos que David se quedara con nosotros si decidía echar a Karen. Declaró firmemente que él podía encontrar su propio lugar y que ella no albergaría a un tramposo en nuestra casa. Con una sensación de determinación, llamé a David. Respondió, con la voz llena de calidez mientras me saludaba, su cuñado favorito. Comencé con un suspiro pesado, tratando de encontrar las palabras correctas. Después de respirar hondo, continué con cautela, advirtiéndole que había escuchado algo preocupante y que tenía algunas noticias devastadoras que compartir. Le dije que Karen no había sido fiel y que lo había engañado justo el día anterior. Hubo una larga pausa en el teléfono mientras David asimilaba la impactante revelación. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible, llena de incredulidad. Preguntó si estaba absolutamente seguro de que era su Karen. Le confirmé que lo había escuchado directamente de su boca, describiéndolo como una jactancia sin ningún indicio de remordimiento. Ofreciendo mis condolencias, le aseguré nuestro apoyo y le dije que estábamos ahí para él y para los niños. David me dio las gracias y colgó el teléfono, dejándome sintiendo el peso de la situación. Emily me miró, con los ojos llenos de tristeza y lágrimas. Susurró que estaba orgullosa de mí y me pidió un abrazo. Sintiéndome perdido y asustado, la abracé, ofreciendo el consuelo que pude ante tanta incertidumbre. Después de un momento de calma, sugerí que podrían considerar ir a un terapeuta para ayudar a navegar por la situación. Emily, cansada y dudosa, murmuró que no estaba segura de que la terapia cambiara algo, mencionando que una vez que alguien se ha desviado, tiende a volver a hacerlo. Estuve de acuerdo con ella en silencio. En medio de la noche, sonó el teléfono, despertándome de un sueño inquieto. Respondí, aturdido y tratando de no molestar a Emily. Al otro lado estaba Karen, con la voz furiosa y exigiendo saber qué le había dicho a David. Respondí con calma, diciéndole que le había dicho la verdad a David y enfatizando la importancia de la honestidad. Mientras Emily observaba con preocupación, la voz de Karen se volvió más enojada, acusándome de traición. Respondí con firmeza que a veces la verdad sale a la luz de formas inesperadas y que los tramposos deberían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los sollozos de Karen resonaron en el teléfono mientras confesaba que David la había echado de la casa. Reiteré que esta era una consecuencia que se merecía. Desesperadamente, me rogó que le aconsejara, preguntando si podía quedarse con nosotros. A regañadientes, le dije que no podíamos ofrecer refugio a alguien que había traicionado a su cónyuge y que tendría que arreglárselas sola. Pareció atónita ante mi respuesta, sus súplicas se volvieron más frenéticas. Me volví hacia Emily en busca de apoyo, preguntándole qué decirle a Karen. Emily se inclinó hacia el teléfono y declaró con firmeza que no quería a una tramposa en su casa y le dijo a Karen que buscara otro lugar para quedarse. Luego transmití un mensaje final en nombre de ambos. Karen ya no era bienvenida en nuestras vidas y debía mantenerse alejada. No queríamos que nos visitara ni nos llamara. Emily se acurrucó más cerca de mí y buscamos consuelo en los brazos del otro. Susurró que estaba orgullosa de cómo había manejado la situación y nos quedamos dormidos pacíficamente. A la mañana siguiente, sin embargo, trajo una confrontación inesperada. El padre de Emily llamó, con la voz llena de rabia, exigiendo saber por qué le habíamos dado la espalda a Karen. Emily, conmovida y llorosa después de la llamada, me miró en busca de consuelo.
Le recordé que habíamos tomado esta decisión juntos después de mucha discusión y que era necesario terminar nuestra asociación con alguien que había causado tanto dolor. Aclaré que solo había mencionado un escenario hipotético sobre David y que no había sugerido que él realmente hubiera engañado a Karen. Hice una pregunta desafiante, preguntando en qué se diferenciaba la posible traición de David de la infidelidad de Karen. Emily defendió a su hermana, afirmando que Karen era familia. Expresé mi decepción, preguntando si era aceptable excusar la trampa solo porque eran familia. Emily guardó silencio momentáneamente, incapaz de justificar su postura. Hace 3 años, tuve una conversación crítica con Emily, dejando claro que no quería a Karen cerca de nuestros hijos ni en nuestra casa. Aunque Emily se reunía ocasionalmente con su hermana en secreto, era un tabú tácito en nuestro hogar y visitaba a Karen encubiertamente mientras yo estaba fuera. Con el tiempo, David logró seguir adelante y prepararse para volver a casarse, y mi resentimiento hacia Karen se desvaneció. Había dejado de preocuparme por su presencia, encontrando consuelo en su ausencia. Volviendo mi atención hacia Emily, abordé el tema con suavidad, sintiendo la necesidad de resolver el asunto. Sospechaba que Emily podría sentirse culpable por engañarme, aunque había llegado a un punto en el que ya no me importaba. Inesperadamente, me encontré en el escenario frente a un vasto público en una conferencia. Comencé mi discurso, dirigiéndome a la multitud y hablando de 2 tipos de personas: las que niegan la realidad y las que la enfrentan. Durante mi discurso, Dan Parker, el jefe de Emily, agitó la mano con fuerza y admitió que evitaba a mi esposa. Jack Harper, sentado detrás de Dan, también confesó que evitaba a Emily. Otro hombre se unió con un comentario descarado, creando un momento de diversión y risas ligeras entre la audiencia. De repente, me desperté en el sofá, limpiándome la baba de la cara. Ya era medianoche. Debí haber dormido durante más de 1 hora y me preguntaba si Emily había regresado a casa durante mi siesta, posiblemente sin darse cuenta de mi presencia. Apresurándome hacia el dormitorio, entré pero no encontré señales de ella. Se me ocurrió que podría estar con su hermana Karen. Contemplando si contactar con Karen y preguntar por el paradero de Emily, dudé, dándome cuenta de que obtener la dirección de Karen implicaría actuar a espaldas de Emily. Recordando que necesitaba recoger a los hijos de Karen en un lugar específico, me preguntaba si todavía tenía su número de teléfono. Mientras me preparaba para buscar en mi lista de contactos, noté el icono de la aplicación Find My Phone en mi teléfono inteligente. Hace 1 año, lo había instalado en ambos teléfonos después de perder el mío durante un viaje de Nueva York a Cincinnati. Reconociendo su potencial, abrí rápidamente la aplicación. En cuestión de segundos, recibí información sobre la ubicación del teléfono de Emily. Indicaba Green Lake. Estaba desconcertado, preguntándome por qué estaría allí. Karen estaba enfrentando dificultades financieras, lo que hacía poco probable que pudiera permitirse una cabaña en Green Lake. La situación se volvió cada vez más misteriosa. Green Lake era conocido por sus residencias de lujo, con costos muy superiores a los de nuestra modesta casa. Usando Google Earth, señalé cuidadosamente la ubicación exacta de Emily. Para mi sorpresa, estaba dentro de una finca exclusiva rodeada por una imponente pared de piedra. Esta revelación me dejó perplejo. ¿Qué podría estar haciendo Emily en una finca lujosa de millonarios? La distancia entre Green Lake y nuestra ciudad era de 1 hora en coche, pero mi determinación de descubrir la verdad me impulsó hacia adelante. Dándome cuenta de que una conversación directa con Emily probablemente resultaría en deshonestidad o evasión, decidí que necesitaba pruebas irrefutables antes de confrontarla. Inundado de intensas emociones, me dirigí rápidamente a Green Lake, reprendiéndome por no haber considerado antes la posibilidad de que Emily hubiera hecho algo malo. El remordimiento me carcomía al darme cuenta de que debería haber revisado el localizador GPS de su teléfono desde el principio en lugar de poner excusas para sus acciones. La incertidumbre nubló mis pensamientos al llegar a Green Lake, inseguro de mis intenciones, pero albergando una leve esperanza de una explicación sencilla. Ansioso, me dirigí a la finca donde se encontraba Emily. Una enorme puerta se alzaba ante mí, impidiendo el acceso directo. No tenía intención de conducir hasta la casa y anunciar mi presencia. Evaluando la situación, entendí que estacionar en la carretera podría atraer una atención no deseada, posiblemente llevando a guardias de seguridad o agentes del orden en esta comunidad exclusiva. Conduciendo un poco más,
me topé con un sendero estrecho y decidí estacionar allí. Al salir, sentí una oleada de incertidumbre. ¿Cómo iba a sortear el imponente muro que me separaba de la verdad? Entonces se me ocurrió, la finca limitaba con el lago, lo que significaba que podía acercarme desde ese lado. Con renovada determinación, comencé a dirigirme hacia el lago, listo para descubrir cualquier verdad que me esperara. Me dirigí a la orilla del lago, con el corazón latiendo mientras buscaba una forma de entrar en la finca desde esta dirección. Descubriendo un sendero estrecho que conducía hacia el agua, avancé con cautela, sin saber en qué gran cabaña podría estar Emily. Decidí confiar en otra comprobación del localizador GPS. Finalmente, llegué a una mansión de lujo con varias ventanas del segundo piso aún iluminadas, aunque la planta baja estaba débilmente iluminada. Solo una cortina permanecía ligeramente abierta, proyectando un cálido resplandor hacia afuera. Buscando un mejor punto de vista, encontré un árbol robusto y subí lo suficiente para mirar hacia adentro. Mi mirada se fijó en un hombre con una bata de felpa blanca, más viejo y desconocido para mí, que rápidamente desapareció de la vista. Momentos después, apareció una mujer y mis sospechas se confirmaron, era Karen. Estaba de pie con una bata abierta, bebiendo champán. A pesar de todo, no podía negar que todavía se veía atractiva para su edad. Mientras observaba, las piezas comenzaron a encajar. Emily estaba de hecho con su hermana, probablemente atraída por un estilo de vida que yo desaprobaba y que no quería para ella. Las implicaciones de un divorcio y la tensión financiera que podría traer parecían explicar las acciones de Karen. Sin embargo, no pude evitar sentir que Emily se estaba enredando en algo destructivo. Los acontecimientos se desarrollaron ante mis ojos y me dejaron descorazonado. El hombre que había visto antes se acercó a Karen, sus manos explorando su cuerpo mientras tomaba su copa de champán y la dejaba a un lado. Tuve que apartar la mirada de esta muestra flagrante, sintiendo que mis valores tradicionales chocaban con lo que estaba presenciando. Este no era el amor y la intimidad que yo apreciaba. Se sentía vacío y desprovisto de cualquier conexión real. Justo cuando contemplaba bajarme del árbol, vi a Emily. Estaba sentada en un sofá distante, luciendo una sonrisa tonta e ebria. Su bata estaba abierta, revelando una imagen que selló el destino de nuestro matrimonio. Abrumado por la conmoción, di un paso hacia atrás y perdí el equilibrio, cayendo del árbol. Las ramas amortiguaron mi caída y tuve la suerte de escapar con solo heridas leves. Aturdido, me puse de pie, sintiendo el peso de lo que había presenciado. El dolor que sentía no era por la caída física, sino por la devastación emocional de perder a alguien a quien amaba. Mientras cojeaba hacia mi coche, consideré brevemente irrumpir en la mansión para enfrentarlos, pero rápidamente descarté la idea. Las posibles consecuencias, años en prisión por allanamiento y agresión, dejaron claro que esta no era la respuesta. Solo con mis pensamientos, una tormenta de emociones rugía dentro de mí. Ya no podía negar la dura verdad. La tristeza y la ira eran abrumadoras, pero sabía que no podía dejar que la ira me consumiera. Por muy traicionado que me sintiera, nunca recurriría a la violencia física contra Emily. Mientras consideraba mis opciones, me di cuenta de que la más simple era regresar a casa, empacar mis pertenencias e irme. Si viviéramos en un estado de divorcio sin culpa, tuviéramos ingresos separados y no tuviéramos hijos dependientes, el proceso probablemente sería sencillo. Dividiríamos nuestra propiedad y nos separaríamos. Sin embargo, una parte de mí anhelaba justicia y alguna forma de venganza. Una idea audaz se apoderó de mí. Decidí aprovechar el momento y ver cómo se desarrollaba. Agarrando mi teléfono con fuerza, marqué el número de Emily, anticipando que podría no contestar y que me dirigirían a su buzón de voz. Esperaba que lo revisara de inmediato. Hola, cariño, comencé, proyectando mi voz en el contestador automático. Como no has contestado al teléfono de casa, te llamo a tu móvil. Quería avisarte que no te alarmes cuando escuches mis llaves en la puerta dentro de unos minutos. Le expliqué el caos de mi vuelo retrasado por una tormenta de nieve y los horarios de llegada inciertos. Le dije que nuestro vuelo había sido desviado, pero que finalmente estábamos de regreso. No podían precisar nuestra hora exacta de aterrizaje, pero calculé que estaría en casa en unos 30 minutos. Me despedí y colgué, sabiendo que Emily recibiría una notificación de un nuevo mensaje de voz.
La curiosidad y la ansiedad sin duda la carcomerían, dejar un mensaje a esa hora era inusual, lo que aumentaba la tensión. La imaginé cogiendo el teléfono, revisando ansiosamente su buzón de voz. Rezaba en silencio para que estuviera demasiado ebria para notar la imposibilidad de usar un teléfono móvil durante el vuelo. El pánico debió apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que podría estar atrapada en su red engañosa. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Respondí rápidamente, dándome cuenta de que podría estar tratando de calcular mi hora de llegada. Comencé la conversación con un tono cansado, disculpándome por despertarla potencialmente. Ella respondió, asegurándome que estaba bien, y me informó que estaba de camino a casa, esperando llegar en aproximadamente una hora. Reconocí su respuesta y ella terminó la llamada rápidamente. Pronto vi su coche saliendo por las puertas de la finca y acelerando por la carretera. Mi corazón dio un vuelco mientras observaba su conducción imprudente, casi desviándose hacia una zanja. Se hizo evidente que estaba mucho más ebria de lo que pensaba inicialmente. Aunque sentía ira y frustración, también sentí una profunda tristeza por lo que se había convertido nuestra relación. Al ver la conducción imprudente de Emily, me sorprendió darme cuenta de que estaba poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de todos los demás en la carretera. A pesar de mi ira, la idea de que su vida estuviera en peligro, especialmente como madre de mis hijos, era insoportable. Decidido a garantizar su seguridad, decidí seguirla, listo para intervenir si fuera necesario. Rápidamente, llamé a los servicios de emergencia para denunciar a un conductor ebrio. Describí su comportamiento errático, las colisiones cercanas y los desvíos imprudentes, proporcionando detalles sobre su coche, incluyendo su marca, modelo y los últimos 4 dígitos de la matrícula. Enfaticé la urgencia de detener el coche antes de que causara daño. El operador me aseguró que un coche patrulla estaba en camino. Manteniendo una distancia segura, seguí siguiendo a Emily, navegando por el tráfico con cuidado. 2 salidas más adelante, vi acercarse un coche patrulla. Cuando el coche de Emily apareció a la vista, el coche patrulla aceleró, con las luces intermitentes, señalándole que se detuviera. Conduje junto a ellos, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. 45 minutos después, llegué a casa, con el peso de los acontecimientos de la noche pesando mucho sobre mí. La ironía y la tragedia de la noche me golpearon con fuerza. En una sola noche, alguien a quien había amado profundamente había reducido su vida a una serie de desafortunadas consecuencias. La idea de que las acciones de Emily pudieran haber llevado a un accidente fatal, un dolor inimaginable para nuestros hijos, fue aleccionadora. Esta constatación me hizo hacer una pausa y reflexionar, permitiendo que mis miedos y emociones salieran a la superficie. La fragilidad y la preciosidad de la vida nunca se habían sentido más reales. Mi amor por Emily ya no era la fuerza guía en mis decisiones. No era que hubiera dejado de amarla, pero ya no podía ver un futuro para nosotros juntos. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, así que apagué el teléfono de casa y silencié mi móvil. Mientras reflexionaba sobre la noche, me di cuenta de que la explicación más simple para el engaño de Emily había estado delante de mí todo el tiempo. Decepcionado conmigo mismo por no haberlo visto antes, abrí una botella de vino y contemplé mis próximos pasos. Durante años, había creído que mi amor por Emily envejecería como un buen vino, haciéndose más rico y profundo con el tiempo. Confrontado con la dura realidad de nuestra tensa relación, ahora enfrento la difícil pregunta de qué hacer a continuación. Mientras sorbo el vino, busco claridad en medio del torbellino de emociones. El amor que una vez fue la base de nuestra vida juntos ahora se sentía como si se hubiera convertido en vinagre, dejándome en un dolor agonizante. Su traición caló profundamente, pero no fue solo el acto en sí lo que dolió. Fue darme cuenta de que el amor que habíamos compartido durante 26 años, 25 de ellos como marido y mujer, se había marchitado. Sin ella, me sentía perdido, como un alma a la deriva, desprovista de propósito e identidad. ¿Podría continuar sin este amor? El dolor se intensificó y consideré brevemente buscar consuelo en las profundidades debajo de un puente, un lugar donde pudiera escapar de mi sufrimiento. Comenzar una nueva vida se sentía como un desafío insuperable, lleno de incertidumbre. ¿Cómo planeas tu futuro cuando la persona que ha sido tu todo se ha ido de repente? Estaba perdido, inseguro de por dónde empezar. Tomar decisiones sin consultar a Emily parecía imposible.
La familia siempre había sido mi enfoque. Cada elección que hice fue cuidadosamente considerada por el bienestar y la felicidad de mi esposa y mis hijos. Nuestra vida social giraba en torno a nuestra familia, y rara vez me relacionaba con colegas fuera de los eventos laborales obligatorios. Durante la última década, ocasionalmente recordé los momentos en los que socializábamos con colegas. Ahora, con los niños fuera, éramos solo Emily y yo, y ahora me encontraba solo, sumido en la tristeza. No tenía a nadie a quien amar, nadie en quien apoyarme. Por primera vez en mi vida, la soledad se convirtió en mi compañera no deseada. ¿Por qué eligió este camino? ¿Por qué recurrir a la trampa cuando un divorcio sencillo, aunque doloroso, habría sido más considerado con los años y los momentos felices que compartimos? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Se limitó a soportar nuestra relación hasta que nuestros hijos crecieron y se fueron? ¿Cuándo se desvaneció su cuidado y atención? Cuando nuestros hijos emprendieron sus propios caminos, lo vi como una oportunidad para invertir más en Emily y en nuestra relación. No me di cuenta de que ella lo veía como el final de nuestro camino compartido. Observé cómo un extraño se convertía en una presencia constante en su vida, sugiriendo un nivel de comodidad, o quizás engaño, que se había infiltrado en nuestras vidas. Emily y su amante, dejándome aislado y sin amor, dejaron claro que ya no éramos pareja. En medio de la desesperación, mi dolor se convirtió en una conexión con la vida. Sirvió como un doloroso recordatorio de lo que había perdido, los mejores momentos que compartimos y, lo más importante, la presencia de nuestros hijos. En ese oscuro momento, mis hijos se convirtieron en mis salvadores, arrojando un atisbo de esperanza sobre mí. Mi autoestima se había desplomado y me faltaba la fuerza para salir del abismo. Solo pensar en Ben y Grace me dio una leve chispa de autopreservación. Pronto, Ben y Grace formarían sus propias familias, y para protegerme de la inminente ola de dolor, me di cuenta de que necesitaba distanciarme de todo eso. No fue una tarea fácil y estuvo llena de dolor. Entendí que siempre llevaría conmigo el recuerdo de Emily y cómo la amaba, pero también recordaría su traición. Necesitaba salir de esta situación. Mientras seguía bebiendo, reflexioné sobre el futuro. A pesar del dolor, sabía que tenía que seguir adelante, aunque el camino no estuviera claro. El amor que una vez me definió se había ido, pero todavía tenía a mis hijos y una vida que reconstruir. Resolví encontrar un camino a través de la oscuridad, aferrándome a la esperanza de que con el tiempo, me curaría y encontraría un nuevo propósito. Siempre me había conformado con una vida sencilla. Mi familia no era rica, pero teníamos algo mucho más valioso, un profundo afecto. Las posesiones materiales que ahora me rodeaban parecían insignificantes en comparación. Mientras contemplaba todo lo que poseía, me di cuenta de que solo unos pocos artículos, un cambio de ropa, mi coche y mi ordenador portátil, valían la pena llevarme conmigo. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía mi camino. Decidí empacar mis pertenencias y desaparecer sin dejar rastro. Ya no podía enfrentar a la mujer que una vez había sido mi todo, ya que cada encuentro solo me recordaría mi pérdida y el dolor constante en mi interior. Con un renovado sentido de propósito, me levanté y comencé a actuar con decisión. Empaqué rápidamente varias maletas, una tarea que solo tomó 30 minutos. Pronto, estaba cargando mis cosas en el coche. Cuando terminé, era justo antes de las 6 de la mañana agotado pero decidí tomar una breve siesta, seguro de que Emily todavía estaría en desintoxicación hasta la tarde. Cuando cerré los ojos, mis pensamientos se llenaron con la idea de comenzar de nuevo. La alarma de mi teléfono me despertó a las 9 de la mañana. Sin dudarlo, programé una reunión urgente con un abogado. Después de eso, me di una larga ducha, con la esperanza de lavar los restos de mi pasado. Con el corazón apesadumbrado, me quité mi anillo de bodas y lo coloqué solemnemente sobre la mesa junto al teléfono. Este acto final marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que buscaba la libertad personal y la felicidad. Decidí escribir una carta a Emily, expresando mi decepción y tristeza. Aunque nuestras conversaciones se habían vuelto inútiles, sentí la necesidad de transmitir mis emociones. Emily, me rompe el corazón reconocer que has elegido un camino de promiscuidad imprudente y soledad, muy parecido al de tu hermana. Para cuando leas esto, me habré alejado por completo de tu vida. La profundidad de tu traición me ha dejado un dolor inimaginable. A pesar de todo,
Estoy agradecido por los 25 años de felicidad que una vez compartimos y por nuestros 2 maravillosos hijos. En esta despedida, seré breve. Que vuelvas rápidamente a tu nueva vida, dejando atrás a nuestra familia rota. Anhelaba la justicia que no pudiste proporcionar. ¿Te produjo alguna satisfacción tus acciones? El hombre con el que estabas, a juzgar por su mansión, era rico. Ya no deseo verte ni hablar contigo. No nos queda nada de qué hablar. Nuestros abogados se encargarán de todo, y te pido que firmes rápidamente los papeles del divorcio. La razón de nuestra separación no tiene importancia. A las 10 de la mañana, estaba en el banco, abordando nuestra deuda compartida de la tarjeta de crédito y cerrando las cuentas. Retiré todos nuestros ahorros y valores, asegurándome de que hubiera fondos suficientes en la cuenta corriente para cubrir la hipoteca y las facturas de servicios públicos de los próximos 2 meses. Tomando más medidas hacia la independencia, eliminé mi nombre de la cuenta conjunta. Al salir del banco, sostenía un cheque sustancial por un valor aproximado de $300.000. Antes del mediodía, llegué al trabajo, sorprendiendo a mi jefe, que esperaba que estuviera en Colorado. Cuando compartí la noticia de mi renuncia inmediata y mi reubicación, su sorpresa creció. Nuestra relación había evolucionado de una dinámica típica de empleador-empleado a una de respeto y comprensión mutuos. Mi jefe había mantenido su puesto porque yo había rechazado un ascenso. Sintiéndose en deuda conmigo durante su divorcio hace 2 años, le expliqué que mi decisión estaba influenciada por su situación. Desde entonces, nuestra relación se había convertido más en una sociedad. Entendió mi deseo de renunciar y lo aceptó. En lugar de pasar por recursos humanos y lidiar con mi plan 401k, me ofreció una oportunidad en su nueva división en Texas. Aunque el salario sería más bajo, las opciones de vivienda asequible me permitirían empezar de cero. Sellamos nuestro acuerdo con un apretón de manos y acordó difundir la noticia de que me había ido voluntariamente. A continuación, me reuní con mi abogado para explicar mi decisión de separarme de Emily. Le indiqué que le entregara los papeles del divorcio y que le otorgara un poder notarial para vender la casa, que representaba la mitad de nuestros bienes. Mi abogado, que también era un amigo cercano de la familia, trató de persuadirme para que considerara opciones alternativas, pero pronto se dio cuenta de la importancia de los cambios que estaba haciendo. Para medianoche, planeaba estar en otra ciudad, en otro estado, y sin esposa. Por la tarde, la fatiga me abrumó. Busqué un lugar para descansar y encontré un motel anticuado. Alrededor de las 8 de la tarde, sintiendo el peso de los acontecimientos del día, me registré, esperando unas horas de sueño ininterrumpido. Mientras estaba acostado en la cama, reflexioné sobre mi decisión y la nueva vida que me esperaba. El dolor del pasado todavía estaba allí, pero esperaba que con el tiempo se desvaneciera y encontraría la manera de reconstruir y sanar. Usando un teléfono desechable que había comprado para este propósito, marqué el número de Ben. Respondió rápidamente y le informé que este era mi nuevo número. Su voz inmediatamente se llenó de preocupación mientras preguntaba si había tenido noticias de mamá. Respiré hondo y revelé la dolorosa verdad: había descubierto la infidelidad de Emily el día anterior. Ben estaba atónito, su decepción y preocupación eran palpables a través del teléfono. Preguntó qué tenía intención de hacer a continuación. Le expliqué que ya había tomado medidas, había empacado mis pertenencias, vaciado nuestras cuentas bancarias conjuntas, renunciado a mi trabajo y me dirigía al sur para comenzar un nuevo capítulo. Le aseguré que Emily recibiría los papeles del divorcio a finales de la semana. Ben, todavía procesando la noticia, preguntó si Grace lo sabía. Le dije que aún no se lo había dicho, pero prometí mantenerlo informado y llamarlo con regularidad. Intercambiamos palabras de amor y apoyo, y le aseguré que me cuidaría. Terminando la llamada con Ben, me preparé para la siguiente conversación y marqué el número de Grace. La tristeza en su voz fue desgarradora mientras compartía las noticias devastadoras sobre la traición de su madre. Ella también luchó por comprender cómo Emily podía infligir tanto dolor a nuestra familia, de manera similar a lo que la tía Karen había hecho. Grace, siempre directa, rompió el silencio con una pregunta dolorosa: «Papá, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Cuándo dejamos de ser suficientes para ella?» Traté de consolarla, explicando que la duración y las razones ya no importaban. Lo que importaba era que yo había amado profundamente a Emily y confiaba completamente en ella, y ella había destrozado esa confianza.
Le aseguré a Grace que estaría bien. Admití que estaba increíblemente triste, pero creía que con el tiempo y la distancia de su madre, me curaría. Le prometí que compartiría mi nueva dirección y le dije que podía visitarme una vez que terminara su año escolar. Las lágrimas se agolparon en mis ojos al hacer esta promesa, queriendo que Grace supiera que siempre tendría un lugar conmigo. Al llegar a Austin, encontré una división de óptica pequeña pero acogedora con solo 30 empleados. El gerente de distrito, un hombre bondadoso con una actitud paternal, fomentó un sentido de camaradería y comodidad dentro del equipo. Inmediatamente me sentí bienvenido, lo que me brindó algo de consuelo durante este momento tumultuoso. Un mes después, elegí una casa encantadora en un complejo de condominios tranquilo. Durante este periodo, no mantuve contacto con Emily, confiando únicamente en las actualizaciones de mi abogado y mis hijos. Navegar por esta nueva vida no estuvo exento de desafíos. Una situación particularmente difícil surgió cuando mi abogado me informó que Emily estaba preparada para impugnar el divorcio. No estaba dispuesta a dejarlo pasar y estaba lista para luchar hasta el final, incluso si eso significaba la ruina financiera para ambos. En respuesta, le indiqué con calma a mi abogado que dejara de intentar el divorcio. Le dije que ya no me importaba y que quería darle la oportunidad de reconstruir su vida después de los 25 años que habíamos compartido. Le pedí que le transmitiera a Emily que no tenía ningún deseo de continuar nuestra relación y que le deseaba lo mejor. Además, agregué un mensaje más directo, preguntándole a mi abogado si podía decirle que se fuera al infierno. Reconociendo nuestra estrecha conexión, aceptó, pero advirtió que habría una tarifa adicional. Las conversaciones con mis hijos fueron aún más difíciles. Uno por uno, tuve que convencerlos de que no había vuelta atrás. El primer obstáculo importante surgió cuando Grace me dijo, «Papá, mamá se asustó por completo cuando mencioné que planeo vivir contigo este verano». Le prometí a Grace que haría todo lo posible por visitarla a ella y a sus abuelos, pero su reacción fue tan preocupante que me pareció necesario alejarme de mi teléfono durante unos días. El comportamiento de Emily empeoró cuando Ben decidió dividir su verano entre nosotros dos. En cuanto a Emily, me abstuve conscientemente de preguntar por ella, centrándome en cambio en seguir adelante con mi vida. No fue fácil, porque aún persistían restos de mis sentimientos por ella, ligados a nuestro pasado compartido antes de la traición. Con la ayuda de mis hijos, poco a poco fui aprendiendo más sobre el estado mental de Emily. Para mi sorpresa, estaba pasando por una profunda depresión, reflejando la agitación emocional que yo había experimentado una vez. Era asombroso, considerando lo que le había sucedido a su hermana. Cuando engañas, devastas a quienes deberías amar, lo que lleva a la destrucción de tu matrimonio. Después, sigues con tu vida. Entonces, ¿cómo podía estar deprimida Emily cuando yo había hecho todo lo posible para permitirle continuar sin mí? Su reticencia a divorciarse parecía una escapatoria de la realidad, una forma de evitar afrontar el hecho de que sus acciones habían provocado el derrumbe de nuestra familia. Era absurdo. Por un tiempo, bueno, yo mismo estaba en negación, pero ella había estado viviendo en negación durante los últimos 2 años. Aunque sabía que nuestros hijos estaban en contacto regular conmigo, los usaba para expresar remordimiento por sus acciones. A través de ellos, trató de convencerme de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar su amor. Aunque entendí que nuestros hijos esperaban una reconciliación, no pude obligarme a hablar con Emily. La distancia geográfica entre nosotros también era un problema, lo que los obligaba a elegir entre su madre y yo. Emily fue implacable en su búsqueda de mi paradero a través de nuestros hijos. Todo lo que sabía era que yo vivía en uno de los estados del sur. Habían pasado casi 3 años desde que la dejé, y finalmente logró descubrir mi ubicación. Un fatídico día, cuando salía del trabajo, la vi merodeando cerca de la oficina. No podía entender cómo había descubierto dónde residía ahora, ya que había tratado de mantener esa información estrictamente confidencial. Según lo que compartieron mis hijos, Emily estaba convencida de que una reunión cara a cara cambiaría mi opinión. Decidido a corregir su idea errónea, me escabullí rápida y discretamente por una puerta lateral. Con el corazón acelerado, llamé a Laura para que supiera de la situación y mi plan. Me posicioné donde Emily pudiera verme, lo que la llevó a seguirme. Mientras navegaba por la ciudad, me detuve en un supermercado, haciendo una exhibición de mandados mundanos, y finalmente regresé a casa. Cuando entré en la entrada, Laura,
una hermosa latina de 30 años. Abrió la puerta con un bebé de 1 año en brazos. Emily, que me había seguido, estacionó cerca y se acercó rápidamente a la casa, claramente confundida por la vista. Desde mi lugar en la cocina, observé el asombro de Emily mientras Laura la saludaba con una cálida sonrisa y un marcado acento español. ¿Puedo ayudarle?, preguntó cortésmente. Emily, visiblemente desconcertada, tartamudeó que necesitaba hablar conmigo. Laura me llamó y tomé al bebé en mis brazos. Mientras me acercaba a la puerta, vaya, comencé, con una mezcla de sorpresa e ironía en mi voz. ¿Qué te trae por aquí después de casi 3 años? Emily, con los ojos llenos de lágrimas, susurró que necesitaba disculparse, confesando cuánto lamentaba el dolor que había causado. Admitió que sus acciones fueron su propia tontería y expresó su amor por mí, describiéndome como el mejor marido y padre que una mujer podría esperar. Aunque sus palabras fueron sinceras, sabía que era hora de terminar esta farsa. Está bien, respondí, fingiendo felicidad, todo esto está en el pasado. He seguido adelante y te perdono. Miré al bebé en mis brazos, su alegría inocente irradiaba, y continué, te deseo una vida alegre llena de amor, como la mía. Las lágrimas de Emily fluían libremente mientras murmuraba algo ininteligible. Dudó un momento, dio un paso adelante, me abrazó brevemente y luego salió corriendo de la casa. Cerré la puerta tras ella, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Laura, sintiendo mi estado frágil, me quitó suavemente al bebé de los brazos y me abrazó con fuerza. Besó mi frente y luego cogió el teléfono. Necesito avisarle a Nathaniel que volveré a casa con nuestra hija pronto, dijo con calidez y confianza. Gracias, Laura, susurré, profundamente agradecido por su apoyo. Asegúrate de decirle que te estaré esperando en la barbacoa del sábado. Por supuesto, jefe. Nos vemos en la oficina mañana, respondió con entusiasmo. La semana siguiente, mi abogado recibió los papeles del divorcio firmados de Emily. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la curación lleva tiempo y que necesito marcar mi propio ritmo. Formé conexiones con varias amigas, participando en relaciones casuales sin compromisos serios. Poco a poco, perdí mi nerviosismo y timidez con las mujeres. Reconociendo mi crecimiento personal, comencé a pensar que podría ser hora de que Laura me presentara a alguien especial, alguien que pudiera traer una felicidad genuina de vuelta a mi vida. Sin embargo, después de este encuentro inesperado con Emily, las dudas se insinuaron, no sobre dejarla, ya que esa decisión se mantuvo firme, sino sobre mi suposición anterior de que no teníamos nada en común. Siempre había creído que no teníamos nada de qué hablar, pensando que ella entendía mi postura sobre la infidelidad y cómo reaccionaría. Pero escuchar fragmentos de la historia de Emily durante nuestra breve conversación me hizo preguntarme si había evitado una confrontación necesaria. A pesar de mi aversión, alejarme de su vida había sido el mejor curso de acción. Me permitió encontrar la paz y recuperarme lejos del ambiente tóxico que nos había gobernado. Amaba tanto a Emily que, si me la hubiera encontrado en mi momento más vulnerable, podría haberme rendido a su remordimiento y aceptado sus disculpas, lo que habría provocado más sufrimiento y un divorcio inevitable. Ahora, 3 años después de su traición y nuestra separación, su disculpa me dio una sensación de cierre. Me liberó del dolor persistente y me ofreció un atisbo de esperanza para el amor una vez más. Con el tiempo, podría incluso considerar revelar que en realidad no tengo una segunda hija, aunque no estoy seguro de que alguna vez decida hacerlo. Ya no le debo nada, y la elección de revelar o guardármelo es solo mía. Finalmente me liberé de las obligaciones hacia ella, lo que me permitió seguir adelante y embarcarme en un nuevo capítulo de mi vida. Pero no por mucho tiempo. Ayer estuve junto a la tumba de Emily con mis hijos y numerosos familiares, incluida Karen. Lloré amargamente, como todos los demás presentes, pero no vi una sola lágrima en el rostro de Karen. Emily, en un estado de completa desesperación y embriaguez, se había visto involucrada en un accidente fatal. Su vida no pudo ser salvada. Contemplé durante mucho tiempo por qué Karen había animado a su hermana a tener una relación imprudente y llegué a una sola explicación: venganza. Venganza porque Emily y yo reveláramos la traición de Karen, lo que había llevado al final de su matrimonio con David. Quizás ahora, Karen sienta algo de alivio mientras su hermana yace en un ataúd. Y sé una cosa con certeza, nunca amaré a ninguna mujer como amé a Emily.